Buenas tardes familia, ¿qué tal? Bueno, entramos en esos minutinos incómodos de empezar un live en el que estás esperando a que entre, en este caso el invitado, que es Marcos Bodoque, es un crack. Y bueno, tenemos que entretenernos un poco en lo que entra y nos pide paso. Así que si queréis ir diciéndome de dónde sois, desde dónde os conectáis, a ver que ya lo tenemos por aquí, en breve ya. ¿Desde dónde os conectáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de calorías. Creo que va a ser un live. ¡Hola! ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Y tú? Muy contento de estar aquí. Siempre todo lo que sea aportar y transmitir conocimiento es un placer. Estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Todo lo que sea compartir, aprender, aportar, eso es fantástico. Y bueno, ¿te parece que te presentes? Sí, perfecto. Bueno, para quien no me conozca, soy Marcos Bodoque. Lo que me encargo a diario es de tratar de ayudar a las personas a mejorar su salud y su bienestar y su rendimiento en el día a día a través de la alimentación y los hábitos saludables. Y en cuanto a cómo me defino, pues me defino como una persona que está en constante crecimiento, una persona muy curiosa y que todo el rato pues quiere aprender y con ese objetivo de tratar de expandir todo este mensaje para que cada vez seamos una sociedad más sana, y creo que más sana y más feliz, que creo que al final parte todo eso de la mejora de cada individuo. Creo en el cambio como sociedad desde la mejora de cada individuo y es algo que trato de transmitir. Fantástico, maravilloso. Bueno, Marcos, pues yo soy Monse, soy la cara visible de Ketomona, pero no soy la única que trabaja por aquí detrás. Y soy técnico en nutrición y dietética, como tú, pues me dedico a intentar ayudar a los demás a que consigan revertir enfermedades, mejorar su salud, huir de esas enfermedades, revertir obesidad. Y bueno, la verdad que he de reconocer que es un trabajo súper gratificante. Me llena muchísimo como persona el ver que la gente es capaz de hacer esos cambios, ¿no? De implementar esos cambios en su vida, sobre todo cuando veo que es gente que los implementa de verdad, que no es algo en plan voy a perder X kilos y luego otra vez vuelvo a las andadas, ¿no? Sino de decir voy a mejorar mi alimentación, voy a mejorar mi día a día, voy a mejorar mi salud y encima, cuando empiezan a darse cuenta de que todo eso está mejorando gracias a los cambios que vamos implementando, a lo mejor te dicen, he empezado a quitarle el azúcar a mis hijos, mi marido ha empezado a comer keto, entonces me produce una satisfacción brutal, la Sí, verdad. al final es eso, ¿no? Que un impacto en una persona luego influye mucho a su alrededor y así es como tenemos que ir trabajando poquito a poco y has dicho algo muy clave, que es el trabajar y poner el foco en conseguir ese cambio de hábitos, ¿no? Que va un poquito encaminado en lo que a lo mejor vamos a hablar hoy, ¿no? Exactamente. Yo me he preparado unas pequeñas preguntas porque es que yo no sé tú, pero yo me lío a hablar y no hay quien me calle. Entonces, para no irnos un poco por los cerros de Úbeda, sobre todo por mí, que ya te digo que no conozco, me he hecho unas cuantas preguntitas que me han parecido muy interesantes y que yo creo que a ti también te van a gustar acerca de las calorías, porque habíamos dicho de centrar un poquito este live acerca de las calorías, porque se oye mucho hablar de las calorías, de la importancia de contar calorías, de si contar calorías o no realmente, ¿qué son las calorías? O sea, al final, yo la primera pregunta que me hago es, ¿qué son exactamente las calorías? ¿No? Porque hablamos mucho de esa palabra, pero ¿todo el mundo sabe lo que son las calorías realmente? Ujú. Es una buena pregunta. Al final es una medida que se obtiene a través de quemar alimentos en una bomba calorimétrica. Es decir, es un aparato de medición que nada tiene que ver con nuestro organismo. Entonces siempre va a ser un dato orientativo o cuanto menos sesgado, ¿no? De lo que ocurre luego en nuestro organismo, que es algo mucho más complejo que un lugar donde se queman los alimentos. Pero luego además, no todos los alimentos sirven para fabricar energía. O sea, por ejemplo, la proteína no la vamos a utilizar, nuestro cuerpo no la va a emplear para crear energía. No, no se va a fabricar en ningún momento ATP con ella, solamente con las grasas y con los carbohidratos. Entonces, no tiene sentido, por ejemplo, para mí.
que la gente esté contando cuántas calorías tiene un trozo de pollo, o un trozo de ternera, o un pescado. No, no tiene sentido para mí, ¿no? No sé para ti, pero yo creo Sí, que totalmente. Al final va, como digo yo, de esa educación nutricional de que las personas, en vez de fijarse en kilocalorías, empiezan a entender qué es lo que tienen que aportar a su organismo y qué es lo que, qué efecto tienen esos alimentos en su organismo y para qué sirven, que al final es la clave de todo. Porque si evaluamos las cosas por kilocalorías, que es lo mismo, 130 kilocalorías de arándanos que de pollo, cuando en el organismo tienen un efecto totalmente diferente. Y es eso, por ejemplo, las calorías a no ser que comas mucho, el cuerpo nunca va a tender a utilizarlas como fuente de energía, incluso las grasas, que son fuente de energía, sí, pero en gran parte también son fuente estructural de nuestro cuerpo, en parte nos utilizan como obtención de energía. Depende también el tipo de grasa, un tipo de ácido graso, otro se utilizará más para energía o para un componente estructural. O el ejemplo, en los famosos omega 3 no se van a utilizar para obtención de energía. Entonces, es importante que enseñemos a las personas, sobre todo, a alimentarse y a nutrirse, ¿no? No a contar kilocalorías. es que además lo que acabas de decir, ¿no? Yo creo que has dado un poco en la clave, ¿no? Que ¿cuál es la finalidad de comer? O sea, muchas veces, y de hecho a mí me pasaba también, antes de ponerme con la bioquímica y la nutrición y tal, yo pensaba que la finalidad de comer era saciar mi hambre, ¿no? Y que yo comía para no solamente quitarme el hambre, sino para que mi paladar disfrute. Y yo para Mm. disfrutar con los sabores y las texturas y demás, y ya. Luego me di cuenta de que la finalidad de comer es proveer de nutrientes a tu organismo. Entonces, no tendría más sentido contar nutrientes que contar calorías. O sea, mirar de qué fuente procede el alimento que estás metiendo en tu cuerpo, si realmente es alimento o qué es, ¿no? Porque yo muchas veces digo, ¿por qué tienes hambre a las 2 horas de hincharte a comer macarrones? Un pequeño ejemplo, porque era mi plato favorito antes de hacer mi cambio en mi vida, ¿no? Eh, Dices tú, pero si me comí un plato de macarrones así, ¿cómo puede ser que tenga hambre? Coño, pues muy fácil, porque tu cuerpo ha empezado a hacer la digestión, ha empezado a descomponer la comida y ha dicho, Monse, ¿y los nutrientes para cuándo? No me has proporcionado nutrientes. Entonces, lógicamente, vuelvo a tener hambre porque la finalidad de comer no la he alcanzado. No he comido para proporcionar nutrientes a mi organismo que necesita para que yo funcione bien. Entonces, quería dejar muy claras estas dos cosas, ¿no? ¿Qué son las calorías? ¿De dónde proceden realmente? ¿O qué sentido? ¿O de qué macros, a grosso modo, ¿no? Proceden las calorías que realmente nos van a aportar energía y cuál es la finalidad de comer. Es una aclaración muy, muy importante, que al final, cuando el organismo realmente se sacia, es cuando siente que has aportado esos nutrientes. Por eso tú puedes haber metido una grandísima cantidad de energía, como tú dices, con unos macarrones, que al final es un carbohidrato refinado, y el cuerpo No, siente no, que no me has aportado ni esas vitaminas y minerales que necesito, ni esos aminoácidos esenciales que necesito, ni esos ácidos grasos que necesito, entonces te va a dar hambre. Y luego aparte por el efecto también muchas veces de comer eso de manera aislada, que te va a generar un pico de glucosa, que luego eso también va a ayudar a que tengas incluso un hambre más mucho más ansioso, ¿no? Y creo que hacer entender también el efecto de los diferentes alimentos en nuestras sensaciones de hambre, saciedad, incluso bienestar emocional, es una parte muy, muy importante, porque eso nos hace entender, oye, que tu alimentación tiene un impacto muy importante en cómo son tus niveles de energía, en cómo te sientes a nivel emocional, si estás triste, si estás motivado, y va mucho más allá de eso. Y pasar, como tú has dicho, ese disfrutar a lo mejor solo desde un punto de vista más hedónico, ¿no? De la comida, a empezar a disfrutar con la comida cuando sientes que te nutre, ¿no? Digo, joder, tenemos que conseguir llegar a ese punto que cuando tú veas tu plato dices, joder, qué buena cantidad de vitaminas y minerales, de aminoácidos, de grasas, tú digas, disfruto porque sé que le estoy aportando a mi cuerpo lo que le hace bien, ¿no? Y cambiar ese disfrute hacia cierto punto de vista. Que por supuesto, luego te habrá cabida para disfrutar de la comida desde ese lugar, ¿no? Cuando tengamos esa conciencia, que es lo que hay que desarrollar al final. Y es que además ese cambio que tú has dicho de empezar a disfrutar de los nutrientes que ves en el plato, lo haces sin darte cuenta. O sea, yo lo disfruto hasta tal punto que yo es muy raro que beba alcohol porque
cuando bebes alcohol normalmente, la gente que no bebemos me refiero, suele ser en quedadas familiares, navidades, cumpleaños, suele ser cuando haces comidas todavía más nutritivas, ¿no? Que si haces marisco, no sé, una barbacoa, cosas que realmente tienen una densidad nutricional muy heavy. Entonces, claro, yo al principio me ponía mi chuletón o mi marisco o mi lo que sea y pensaba, y ahora voy a dejar de asimilar estos nutrientes porque tengo que sintetizar el alcohol y eliminarlo. Quita, quita. Y, y te va cambiando la mentalidad de una manera increíble y eso también hace que vayas mejorando todavía más tu salud. Claro, al final es eso, porque si vamos al enfoque de... O sea, creo que tenemos que cambiar el mensaje desde el punto de vista de la nutrición para que no esté el enfoque ahí. Es que no pueda tener una utilidad lo de las kilocalorías. A mí me gusta utilizar una metáfora de, oye, tú tienes una gotera en tu casa y me dices, oye, pues poner un cubo debajo de la gotera y estar pendiente cada hora de retirarlo y vaciarlo, sirve. Digo, sí, sí, pero ¿por qué no resolvemos la gotera que realmente es la solución a ese problema? Entonces, contar Claro. kilocalorías en alguna persona, sobre todo personas que están a lo mejor sanas metabólicamente, sí que puede tener cabida, pero estamos desplazando la conversación a lo realmente importante y es, vale, tú realmente, ¿qué entiendes por nutrición? Porque cuando termines de ese proceso que has conseguido tu objetivo a base de contar kilocalorías, ¿sabes realmente alimentarte o para ti sigue siendo aportar 3.000 kilocalorías al día, ¿no? Ese es lo que tenemos que tratar de transmitir, de cambiar la conversación. No porque no pueda servir, y a lo mejor en ciertos sectores del culturismo sí que sea algo que se pueda utilizar, sino es que ahí no debe de estar la conversación. Claro, porque son casos puntuales. Obviamente es una herramienta, creo, que se puede utilizar, como tú bien dices, en determinados pacientes, clientes, llámalo X, ¿no? Vale, pero cuando hablamos, a grosso modo, cuando hablamos en general, pienso que contar calorías es un atraso. O sea, ¿realmente es efectivo contar calorías? Porque yo puedo comer 3.000 calorías de carne, proteína, y puedo comer 3.000 kilocalorías de macarrones, pero no es lo mismo. Con uno me estoy nutriendo, me estoy saciando, no voy a tener hambre no sé cuantísimas horas, porque yo me como 3.000 calorías de carne y yo creo que hasta mañana por lo menos ya no como. Sin embargo, me voy a comer 3.000 kilocalorías. Joder, ¿cuántas calorías tiene una pizza de tarradellas? Es nada. O sea, que es que yo me podía comer una y media. Sí, Mm, 1.500, fácil. Fácil, fácil. Entonces, una persona que sea capaz de comerse dos, ¿me estás diciendo que puedes aguantar 24 horas sin volver a comer? Ni de coña. No. Es que, coña. Si aguanta 5 horas sin comer es por el destrozo a nivel de inflamación intestinal, no por eso, porque en cuanto eso se le vaya va a entrar hambre otra vez. Sí, Totalmente. pero puede ser más por lo que dices tú, ¿no? Porque tenga gases, tenga molestias, no porque diga, porque cuántas veces yo a mí me ha pasado de decir, tengo hambre, pero me duele la barriga, no comería. O sea, es como, ¿no? Sí, sí, Porque al justamente. final no te estás nutriendo. Mm. Luego, quería hablar también de las calorías negativas, porque hay, claro, también comida que digamos que gasta más que las calorías que aporta. Ujú. Entonces, hablamos de las calorías negativas. O sea, es que hay tantas cosas a tener en cuenta en el tema de las calorías que al final, no sé yo si no es también liar mucho a la gente el contar macros, contar micros, como digo yo, que son los micronutrientes, ¿no? Ahora ponte en cuenta calorías, pero ten en cuenta que hay calorías vacías, o calorías negativas. Al Claro. final, yo pienso que cuando empiezas a hacer una dieta y no paras de contar macros, calorías, pesar la comida, acabas tirando la tabla, Mm. porque no estás aprendiendo a comer. Al final vamos ahí a ese foco, ¿no? Que igual podría ser al revés, es cuando ya tienes un dominio de todo lo que es la alimentación y a lo mejor te falta ese punto, a lo mejor para alcanzar tus objetivos, y dices, venga, intenta esto, ¿no? En última instancia, pero no empezar la casa por el Pues, tejado, ¿no? Que ese es el objetivo. Y lo que queremos ir un poco es que al final
si tú eliges los alimentos que aportan los nutrientes que el cuerpo necesita y la energía de las fuentes adecuadas, el cuerpo se regula solo y realmente te pide lo que tú necesitas. Entonces, realmente, como digo, hace falta contar kilocalorías. Es decir, si tú, yo siempre digo a las personas, digo, si tú estás con una alimentación con la que te sientes bien en tu día a día, con buenos niveles de energía, con una sensación de hambre y saciedad adecuada, que no estás con esa necesidad de comer entre horas constantemente, que tu rendimiento en el deporte es bueno, y después de aplicar esto un tiempo no estás consiguiendo tus objetivos, oye, si es que es tan fácil como decir, si estás comiendo medio aguacate, quita un poquito, o sea, es tan sencillo como eso y ver si eso te funciona. Es decir, no creo que haya nunca esa necesidad de poner a contarse esas calorías en personas del día a día, porque al final lo único que te va a generar es mayor obsesión y poco bienestar. Sí, estoy de acuerdo, más ansiedad. A mí, por lo menos, cuando yo contaba calorías, porque es que yo he pasado por todo, Sí. me producía muchísima ansiedad. O sea, es como que, bueno, ¿cuántas calorías llevo? ¿Qué puedo comer? Esto no, que esto ya me paso. O sea, por Dios, yo me iba a una barbacoa y luego tenía un nivel de ansiedad, de culpabilidad. ¿Te lo imaginas? Yo ahora me como una barbacoa con alioli o con mayonesa o con lo que sea y pienso, y es que encima estoy adelgazando. O sea, claro, es cierto, ¿no? Estoy aportando nutrientes a mi organismo, me estoy cuidando, estoy en contacto con la naturaleza, procuro en ese momento hacer grounding porque estoy haciendo una barbacoa, solo estar pues, en Mm. casa, tal, ¿no? Y procuro estar descalza, estoy exponiéndome al sol, estoy sintetizando vitamina D. Joder, o sea, y yo antes me privaba de eso porque pensaba, "Uy, madre mía, ¿cómo voy a comer esto? Me voy a engordar un montón". O sea, Y hay que como, aclarar un sí. poco la ¿No? mente. Y como está bien regulada, si ese día, entre comillas, has comido de más, no pasa nada, porque tú al día siguiente no vas a tener hambre por la mañana si a lo mejor tienes hambre. Y es tan sencillo como escuchar a tu cuerpo. Y este es el problema, que el hecho de estar contando kilocalorías y macros nos desconecta totalmente de las sensaciones de nuestro cuerpo. Entonces, la alimentación se vuelve incluso algo tóxico donde nos volvemos un tirano respecto a lo que nuestro cuerpo necesita. No, no voy a comer esto porque me estoy pasando de calorías. Digo, ¿quién eres tú para juzgar que te estás pasando de kilocalorías si tu cuerpo te lo está pidiendo? Claro, a lo mejor si te estás pasando de kilocalorías, si no sabes realmente lo que tienes que comer, obviamente si te pide todo el rato macarrones tu cuerpo y ya llevas 2.500 kilocalorías, pues sí te estás pasando, porque es un alimento que no te aporta. Pero si tú estás Claro. comiendo alimentos saludables y de repente has comido, te has quedado saciado, no estás lleno y te apetece comer un poco más, ¿quién eres tú para juzgar que no debes incluir esos frutos secos al final o que no debes meter un poco más de aceite de oliva virgen extra o aguacate? Es lo que digo, entre Como tú comillas, mismo has dicho, claro, como tú mismo has dicho, si estás comiendo todo el rato macarrones, tu cuerpo todo el rato te está pidiendo nutrientes. Entonces, el problema, una vez más, no son que no hayas aportado las suficientes calorías o que te hayas pasado, es que no has aportado los nutrientes que tu cuerpo necesita y te sigue demandando. O sea, es lo que tú has dicho antes, ¿no? Si tu cuerpo está regulado, si el botón funciona, como yo siempre, tú dices lo de la gotera, ¿no? Yo digo lo del botón. Yo siempre lo comparo con la típica relación madre-hijo o de pareja, ¿no? Que a lo mejor te duchas y dejas la ropa tirada donde sea y tu madre te viene y te dice, ¿quieres dejar la ropa en el cubo de la ropa sucia? Que te cuesta exactamente lo mismo que dejarla en el suelo. Y tú sí, mamá. Y al principio a lo mejor ella sigue porque le haces caso. Llega un momento que pasas de tu madre porque siempre está con la misma cantinela y la ignoras, ¿no? Tu madre al final dirá, mira, si es que no me hace caso, paso. Ya no le digo nada, paso. Y con las relaciones de pareja pasa un poco igual. Con nuestro cuerpo pasa igual. Nuestro cuerpo tiene un mecanismo que nos dice, por aquí vas bien, por aquí vas mal. Yo llevo 3 años y medio en cetosis. Nunca he salido de cetosis todavía. Pero como yo un día me haga pasta coña con salsa de soja, ese día tengo una inflamación, unos retortijones y unos dolores brutales. A lo mejor me lo hago una vez al año o dos, que me doy un homenaje, un capricho. Pero quiero decir, ¿qué ha pasado? Que ahora mi botón funciona. mm, Yo antes comía salsa de soja y no me pasaba nada. Yo antes comía macarrones y no me pasaba nada. O sea, yo iba enfermando, pero mi cuerpo no me decía esto no. ¿Por qué ahora sí me dice esto no? Porque mi botón ahora funciona. Ahora no me ignora mi cuerpo y dice, va, si no me va a hacer caso, si va a comer macarrones igual.
Ahora no, ahora me dice Monse, la salsa de soja es malísima. O sea, y sin embargo, me como una barbacoa o como gambas o como cualquier otra cosa densa en nutrientes y no tengo ninguna señal de que eso no funcione. Al contrario, lo que tú Mm. dices, tienes saciedad, no tienes esa hambre, te comes una barbacoa y no cenas ese día. Lo más habitual es que no cenes, porque estás saciado, estás nutrido, estás bien, te sientes bien, no tengo nunca esa sensación de pesadez en el estómago. Entonces, es importante que pensemos más en nutrientes bajo mi punto de vista. Sí, lo que a lo Luego, mejor se está preguntando la gente, ¿no? Digo, vale, muy, muy chulo lo que comentas, lo que comentamos, muy interesante esa conexión con el organismo, vale, pero ¿cómo sé cuánto tengo que comer? Ese seguro que es la pregunta, ¿vale? Si no cuento calorías, ¿cómo sé cuánto tengo que comer? tienes que escuchar a tu cuerpo. Si tú estás saciado, y no, yo siempre digo, porque de hecho en mi plan no hay macros, no se cuentan macros, no se pesa la comida ni nada, precisamente porque yo siempre les digo, tienes que aprender otra vez a escuchar a tu cuerpo. Si tú has terminado de comer y te estás en plan, "Buah, no me puedo ni mover, tengo que irme al sofá, soy incapaz de moverme, soy incapaz de ir a trabajar", chicos, has comido de más. Si tú has terminado de comer y te has quedado saciado, pero con agilidad, te sientes bien, pero no tienes hambre, no tienes ansiedad, y llegas a la siguiente comida sin necesidad de snacks, pero sin tampoco de tengo un hambre vorada, pues es que has comido lo que debes. Y si llegas a la siguiente comida necesitando snacks o te has quedado con ansiedad, con hambre, pues es que te has quedado corto. O sea, si es que al final tu cuerpo te lo indica. Exacto. Sí, la base al final es saber qué es lo que realmente tenemos que aportar al cuerpo, ¿no? Porque igualmente, claro, uno puede empezar, vale, pues solo como aguacate hasta saciarme. Vale, tu alimentación en ese caso, por ejemplo, por mucho que esa comida de comida hasta saciarte, no está bien equilibrada porque realmente no sabes qué es lo que tienes que aportar. El aguacate tienes que entender, por ejemplo, que te aporta sobre todo grasa, grasas monoinsaturadas, que son sobre todo fuente de energía, pero que no estás aportando, y a lo mejor, pues, ciertas vitaminas y minerales que pueda tener, pero tienes que entender que no has aportado esas proteínas que tienes que aportar en cada ingesta, que no has tenido tal. En ese momento, cuando tú sabes cómo debe componerse más o menos tu alimentación y eliges esos alimentos y los distribuyes, es cuando ya puedes entender el cuánto, ¿no? Que ese es el problema. Claro, si no sabes cómo alimentarte, claro, si las calorías te pierdes, pero es que no sería más interesante, como volvemos, saber qué es lo que necesita tu organismo para nutrirse, que es lo que intentamos un poquito transmitir. Si es que si sabes eso, es mucho más liberador luego alimentarse. Solo que Y más intuitivo. más intuitivo. Claro, es mucho más intuitivo porque ya escuchando tu cuerpo tú sabes. A mí hay días, por ejemplo, cuando como mucha grasa, como cuando alguna comida con mayonesa, que yo por supuesto siempre la hago en casa con aceite de oliva virgen extra, yo nunca compro nada que tenga eh, preparado, porque para qué. Y esa noche siempre me apetece comer algo que tenga vinagre. O sea, o atún y le echo vinagre de manzana. O sea, ya el cuerpo me pide cosas que me ayuden a digerir mucho mejor lo que todavía estoy terminando de digerir del mediodía. O sea, al final es que tu cuerpo te pide todo. Mira, te voy a poner un ejemplo, si me dejas, que ves cómo me Sí, sí, enrollo. ya. Genial, genial. Eh, Hace unos años, antes de que yo empezara a hacer todo este cambio, yo estuve muy malita y tal. Bueno, mis seguidores ya lo saben, pero no me quiero enrollar mucho. Una de las cosas que me pasó, que yo no lo sabía, es que tenía el Helicobacter pylori. Eh, yo tenía, Marcos, cuando te digo una necesidad imperiosa de comer limones, es que tenía una necesidad imperiosa de comer limones. O sea, yo no me comía un limón al día. Yo me podía comer una docena de limones al día. O sea, era brutal. Que Alberto y mi madre me decían, pero que te vas a machacar los dientes y el estómago y todo. Digo, mi cuerpo me está pidiendo limón, yo le doy limón. Yo aún no sabía que había que escuchar al cuerpo, pero yo ya intuitivamente lo hacía. Pues bueno, luego me enteré que tenía helicobacter, que con el helicobacter se generan menos jugos gástricos y el limón, al ser un cítrico y ser un ácido, me ayudaba a hacer la digestión. O sea, es que es muy importante escuchar al cuerpo. Ya. Muy importante.
esa conexión, que al final es lo importante. Yo por eso, por ejemplo, el método de trabajo yo hago se llama alimentación consciente, porque parte de esa base, ¿no? Conciencia de por qué comemos, para qué comemos, conciencia de qué es lo que estamos comiendo, conciencia de los efectos de los alimentos en nuestro organismo y a partir de todo eso y conciencia de las señales de nuestro cuerpo. A partir de todo eso, luego se produce un proceso de fluir en tu día a Claro, día, que es un poco lo que tratamos de buscar, que no tengamos esas reglas tan básicas. Habrá días que sin saberlo estarás comiendo 2.000 kilocalorías, otros que 3.000, otros que 1.600 y así de sencillo es, ¿no? Y no tienes que estar preocupándote porque es tan sencillo de los días que entrenas generalmente luego tienes más hambre, pues comes un claro. poquito más. Y si sabes que necesitas un poco más de proteína porque entiendes para qué sirve la proteína, pues metes un poco más de proteína. Los días que es un poco más sencillo, solo que requiere un pequeño esfuerzo, ¿no? Y muchas veces es lo que le frena bueno, que Sí. al final muchas personas hacen el esfuerzo, ¿no? De, joder, a contar todo lo que como, que muchas veces es peor, ¿no? Pero requiere un esfuerzo más de ir a ese aprendizaje. Sí, a la indagación también, ¿sabes? Al querer comprender, Mm, primero hay que querer comprender, claro, porque muchas veces vamos por la vida así como los burros. Y hasta que alguien lo hace a lo mejor un poco así, nos dice, oye, que a lo mejor hay otro camino que te puede ir mejor. claro. Y a veces pues se te despierta algo y empiezas a indagar, a investigar, miras cuentas como la tuya o la mía, ¿no? Que te pueden aportar información, pero al final también es querer hacerlo. Muchas veces también, pobrecillos, no saben por dónde empezar. Que a mí también me pasó en su día, ¿no? Que dices tú, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo? O sea, pero bueno, hoy en día es que estamos en la era de la información Mm, y la información es poder. Pero sí que es verdad que yo sigo escuchando mucho, ¿no? La importancia de contar calorías. Es que si no cuentas calorías, ¿cómo vas a perder peso? ¿No? Yo creo que se puede perder peso sin contar calorías. Es que es lo que venimos diciendo, ¿no? claro, y el problema es que tenemos que cambiar de que el objetivo no sea perder peso, ¿no? Que ahí vamos un poco, porque tenemos tan centrado en que el objetivo es perder peso que nos ciega de otras cosas. Yo siempre digo, oye, si con tu alimentación ahora mismo estás mejorando tu relación con la comida, te estás sintiendo con mejor energía, estás gestionando mejor el estrés, duermes mejor, etcétera, eso quiere decir que tu organismo, tu salud está mejorando. Entonces, al final, la pérdida de peso será una consecuencia tarde o temprano. En cambio, si intentas obviar todas esas sensaciones que te van en buena dirección y solo dices, vale, mi peso sigue igual, esto no sirve, voy a comer menos. Vuelves otra vez al ciclo de siempre, que al final es el que me encuentro a día con las personas, que es obsesionarse con el peso. Al final, el, eh, podemos hablar un poquito, si quieres, de pérdida de peso, déficit calórico, que es ¿Sí? lo que más se hable, ¿no? Yo te voy a decir, ¿por qué yo digo que el déficit calórico no funciona? Yo digo que no funciona porque realmente a largo plazo no funciona. Entonces, aunque a corto plazo, recortando las kilocalorías que tú comes, vas a perder peso, si luego al final las vas a recuperar o incluso reganar más peso del que tienes, para mí realmente no funciona. Entonces es como un espejismo. Entonces te está funcionando a corto plazo porque obviamente ante una reducción drástica de la energía, tu cuerpo tira de esas reservas, pero el cuerpo es un mecanismo muy inteligente, lo que busca constantemente es adaptarse a la situación. Entonces, si tú pasas de darle 10 a darle 5, en cuanto ya eso sea una constante, dice, me adapta a funcionar con 5. Y de hecho, como él sabe que funciona mejor con 8, pues te va luego a buscar que le estés dando 8 de nuevo. Entonces vas a recuperar ese peso. Y eso es por lo que yo trato de explicar de que realmente el déficit calórico no funciona. Claro, es que eso es lo que yo siempre digo, que al final es inevitable cuando tú pierdes peso con el déficit calórico tener un efecto rebote. Es que es absolutamente inevitable. Porque, vale, yo puedo reducir mis calorías de 2.000 a 1.500. Vale, está ahí bien. Durante unos días, como dices tú, te va a funcionar. Pero cuando tu cuerpo se adapte a trabajar con 1.500, para seguir perdiendo peso vas a tener que bajar a 1.200. Cuando tu cuerpo se adapte a 1.200, luego tendrás que bajar a 1.000. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de comer? Exacto. Lo que utilizan en contra es decir, sí, sí, pero que si estás perdiendo peso, significa que estás en déficit calórico. Digo, vale, una cosa es estar en déficit calórico y otra cosa es pensar que comer menos de lo que estás comiendo te sitúa en déficit calórico, que ahí es donde está realmente el error. Es decir, si tú pasas de, por ejemplo, comer 2.200 a comer 2.000,
no tienes por qué estar generando un déficit calórico en el organismo, porque a lo mejor el tipo de alimento es distinto, porque a lo mejor ese día tu cuerpo decide hacer otra cosa con esa energía que has metido. Entonces, o igual, comer más no quiere decir que vayas a... Pero es que tú puedes comer, yo ahora como más calorías que antes. O sea, a ver, yo estaba muy delgada, engordé porque tengo hipotiroidismo de Hashimoto, que de hecho, bueno, estuve al borde del coma y tal, estuve muy jodida. Y yo comía como un pajarillo, Marcos. O sea, literal. Al mediodía comía nada y a la noche menos todavía. Porque yo por la noche cenaba una ensaladita, una tortillita a la francesa, o sea, era super light y cuando te digo una tortilla francesa era de un huevo y ya está. O Ya, sea, yo respirar me engordaba, tal cual te lo digo. Yo ahora he vuelto a una 36 de pantalón y te aseguro que como bastantes, muchas más calorías que cuando yo estaba engordando. Pero ¿qué pasa? Que es lo que decíamos al principio. ¿De dónde provienen mis calorías habitualmente? De la carne. La proteína no se va a destinar a que yo fabrique energía. Por tanto, es absurdo contar esas calorías. Pero yo sí las estoy ingiriendo, si hablamos de calorías, mm, ¿no? Claro, la gente que cuenta calorías cuenta todas las calorías, incluida la proteína. claro, Entonces, claro, no es lo mismo, como decíamos, comer calorías que procedan de la carne o comer calorías que procedan de los macarrones. Los macarrones te van a engordar, la carne no. claro. La carne no, porque la proteína no la vas a almacenar como energía. Y eso lleva el tema de pensar que lo importante son las calorías a tomar peores decisiones nutricionales. Como lo importante son las kilocalorías, hoy estoy por debajo y da igual, pues meto estas 600 kilocalorías de algo que a lo mejor está repleto de tóxicos, de aceites vegetales de semilla, que al final te puede hacer engordar por el propio efecto del daño en tu organismo. Entonces, lo importante es de dónde vienen realmente esas kilocalorías. Entonces, este es el mensaje que tenemos que tratar de hacer llegar poco a poco, pero es que vemos mucha gente luego de renombre que siguen empeñados en hablar del déficit calórico y eso muchas veces nos resta, porque sí, es que sí, te dicen, sí, tú di lo que tú quieras, metabolismo, insulina, pero que si no estás en déficit calórico no pierdes peso. Y volvemos a lo mismo, eso ya al final resta la confianza. Que estar en déficit calórico no significa que comer menos te ponga en déficit calórico. Eso es lo que estamos hablando. Se puede estar en déficit calórico comiendo más que antes, que esto es algo que se puede experimentar. Si tú, por ejemplo, antes estabas comiendo 2.500 kilocalorías, metiendo mucha cantidad de carbohidratos refinados, incluso carbohidratos, y ahora pasas a comer 2.800, pero metiendo más cantidad de proteína y más grasa, comiendo más kilocalorías, te sitúas en déficit calórico porque estás perdiendo grasa, porque el cuerpo ha cambiado la fuente de esas calorías. Entonces, es lo importante, tratar de hacer entender esto, que también... Grasas, a esas grasas de tu cuerpo. Porque si tú bloqueas la descomposición de las grasas subiendo la glucosa, si hay una toxicidad en sangre de glucosa, ¿la prioridad cuál es? ¿Que tú lo hagas una 36 de pantalón? No, la prioridad es bajar tu toxicidad en sangre. Bajar la glucosa, estabilizar la glucosa. O sea, al final, si es que la glucosa es para mí casi el todo, ¿no? Porque la glucosa ya te la regula el hígado. ¿Por qué nos empeñamos en meter glucosa en nuestro cuerpo? Porque eso crea toxicidad. Si crea toxicidad, tu cuerpo se tiene que centrar en eliminar esa toxicidad, en bajar la glucosa y poner unos niveles óptimos y estables de glucosa en sangre. Por tanto, esos otros mecanismos que queremos que haga de descomponer grasa, adelgazarnos y tal, no los podemos hacer porque Sí, estamos buscando un pico de glucosa. sí, o sea, realmente tiene matices en el sentido de que es normal subidas y bajadas de glucosa momentáneas, ya sea tanto a lo mejor en el ejercicio No, claro, o depende, o sea, que si tú tienes un metabolismo claro. flexible metabólicamente y haces una pequeña carga de carbohidrato en una comida y rápidamente tu cuerpo vuelve a estabilizarse, eso es un síntoma de un buen metabolismo. O sea, que no quiere decir que siempre que aumente los niveles de glucosa tiene por qué ser tóxico, sino que el tipo de alimentación que llevamos, donde constantemente estamos elevando los niveles de glucosa y sobre todo por encima de los parámetros, que eso sí al final genera una toxicidad en el organismo. No, pero aunque sea una vez, sigue siendo un pico tóxico.
sea, aunque yo lo baje muy rápido porque tengo una flexibilidad metabólica o la tienes tú o gente de la que nos está viendo, diga, es que yo salgo hoy de cetosis y mañana estoy en cetosis otra vez porque tengo una flexibilidad metabólica. Sí, pero vas más rápido quemando porque no tienes tolerancia a la insulina, pero eso no significa que ese pico no diga a tu cuerpo, oye, muchacho, que la glucosa la regulo yo. O Ujú. sea, al final sigue siendo un pico de glucosa. Y también hay que ver, bajo mi punto de vista, con qué alimentos lo hacemos y también con qué finalidad y en qué época también lo hacemos, ¿no? O sea, la naturaleza nos aporta carbohidratos cuando, principalmente finales de verano, otoño, ¿no? Es cuando había la recolección de los frutos silvestres. ¿Por qué? Porque viene el invierno, escasez de caza, era cuando más hambruna había, cuando más ayunos se hacían y la naturaleza, la madre naturaleza, que es muy sabia, te da un aporte extra de grasa almacenada para que almacenes grasa y tener un mejor aguante en los ayunos del invierno. Pues que eso es algo que se ha perdido, ¿no? El ayunar. Desayunamos, no ayunamos. Totalmente. Entonces, claro. Sí, no sé si la gente tendrá alguna pregunta de lo que estamos comentando o sobre todo también como inquietudes o mostrarse escépticos. No lo sé si todo el mundo está de acuerdo o hay personas muy fieles aquí a, por ejemplo, a las kilocalorías o qué opina. Eso también me interesaría ver si hay alguna Claro. persona comentando a ese nivel. Sí, porque además estas son nuestras opiniones desde nuestra perspectiva, lo que ves tú día a día en consulta, lo que puedo ver yo, pero al final, ¿qué interpretan ellos también de lo que leen fuera de nuestros perfiles o de cómo lo viven? Eso también estaría bien saberlo, claro. Y a mí hace poco, una seguidora que me sigue hace mucho me dijo, igualmente yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dices, pero yo creo que es imprescindible el haber contado kilocalorías una vez en la vida. Dice, y yo creo que tú, por ejemplo, puedes decir ahora que no te hace falta contar kilocalorías porque ya has contado. Y yo digo, puede ser, puede parecer eso si tú sales de contar kilocalorías como que tienes en la mente esas cantidades, pero si sigues llevando ese enfoque antiguo, porque yo ahora mismo ya hace, no sé si son 5 o 6 años que no cuento una kilocaloría y realmente no tengo ni idea de las cantidades que estoy ingiriendo en mi día. O sea, no tengo realmente ni idea, porque ha pasado totalmente a un segundo plano. Entonces, aunque pueda, entre comillas, saber qué me aportan por el pasado 100 gramos de arroz en crudo, realmente no sé lo que estoy aportando. O sea, yo en la comida de hoy no sé si he metido 1.200, 1.600, 900 kilocalorías, no tengo ni idea. Entonces, No lo creo sé. que esto no es así. Sí, estoy de acuerdo porque yo también las conté en su día y yo no tengo ni idea ahora de lo que llego a comer. Es que no tengo además necesidad de saberlo. O sea, es lo que tú decías antes, ¿no? Duermo bien. Me levanto, yo antes me levantaba por la mañana y era un puto zombie. Yo tenía un amigo que vivía 3 casas más arriba y venía a desayunar conmigo el café todas las mañanas. Yo le abría la puerta y decía, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo le decía, buenos días. O sea, era como, no me hables, no me he tomado el café aún. Sin embargo, yo ahora soy él. Y yo le decía a él, tío, Juancho, das asco. Y yo ahora la que doy asco soy yo, que yo me levanto por la mañana con energía, cantando, tocando los cojones a la gente de venga, va, no sé qué. O sea, he cambiado tanto que ya no necesito. Si yo me tomo el café y estoy en falle. O Claro. sea, de hecho, no tomo con cafeína a diario porque es que estoy que me puedo subir el Everest por las mañanas. Ya no tengo ansiedad, no tengo depresión. ¿Qué necesidad tengo de contar calorías? O sea, Mm, si mi cuerpo ya me está diciendo que lo estoy haciendo bien. mm. Eso es lo más importante al final, ver cómo nos sentimos. Hay una preguntina por aquí, voy a ver. Sí, creo que es interesante. Según Phil Hugo, las calorías sí importan porque realmente es energía y subes de peso. Creo, bueno, podríamos resumirlo en ¿importan las kilocalorías? La respuesta es sí, claro que importa. Es decir, al final, o sea, la diferencia entre comer 7 y 20 está ahí, pero hasta el punto de tener que contarlas es a lo que un poco a lo que Pues, vamos. Obviamente, si te comes todos los días 3 aguacates, pues a lo mejor no pierdes peso, pero que no es necesario contar eso, es necesario saber qué es lo que tienes que aportar, ver si estás equilibrando bien tu alimentación
y basta con, en vez de 3, pues cómete 2 y a ver si con eso aguantas bien y puedes ir perdiendo peso. Es un poco a lo que vamos. Yo lo que diría es que, mire, más que contar las calorías es la procedencia de esas calorías, ¿no? Que es lo que venimos diciendo. O sea, al final, ¿esas calorías van a ser importantes? Pues bueno, depende de cómo comas. Sí. Eh, Dicen por aquí, ¿influye el colesterol alto en la pérdida de grasa? No, realmente, o sea, influir no influye, es un indicador pues de algo, es decir, de algo que está ocurriendo en tu organismo, no tiene que ser, no impide, no es un limitante en la pérdida de grasa. De hecho, pues hay personas que tienen un muy buen metabolismo de la grasa y tienen un colesterol elevado porque es necesario para transportar esos triglicéridos. En cambio, hay personas que a lo mejor no consumen grasa y tienen el colesterol muy elevado porque ese colesterol está apagando fuegos de todo el daño que le estás provocando con los excesos de glucosa en sangre. Entonces, no es, o sea, es un valor que nos dice muy poco el colesterol de manera aislada. Exacto, exacto. Y de hecho, a mí me da mucha rabia que se demonice tanto el colesterol, porque el colesterol es vida. O sea, no me cansaré de decirlo, el colesterol, señores, es vida. Lo que pasa es que miramos solamente el colesterol. Y como dices tú, ¿no? Que en caso de, no, hay que mirar la glucosa, la hemoglobina glicosilada, hay que mirar los niveles de vitamina D, hay que mirar cómo están los triglicéridos, porque oxidan el colesterol. O sea, hay que mirar todo, toda la salud. O sea, lo que pasa es que hoy en día los médicos, si no hay un esterisquito, no nos alarmamos. Yo veo veces analíticas con triglicéridos a 130 y el médico dice que no pasa nada. Perfecto. Luego veo vitaminas D a 23, a 19, y el médico dice que no pasa nada de esto. Y luego, si tienen a 201 el colesterol, corre que te vas a morir, toma estatinas. Ujú. Por favor, pero si el colesterol a 200 es lo que menos me preocupa de todo lo que tienes. O sea, es tremendo. Pero bueno, no sé, pero Total. nos dan mucho dinero. ¿El qué? Ah, que sí. Que las estatinas dan mucho dinero, junto con los antidepresivos, son los dos fármacos que más dinero dan a las farmacéuticas, así que Yo lo que trato de decir es que me preocupan más unos niveles de colesterol bajo que unos niveles de colesterol por encima de 200. Obviamente, a lo mejor, pues si están en 330, oye, vamos a ver qué es lo que ocurre. Tampoco es cuestión de intentar que todo dé igual, ¿no? Vamos a intentar mirar todo, pero que la gente debería estar preocupada por tener 220 de colesterol. O sea, tendría que entender cómo es su alimentación, ¿no? Y entender que en función del tipo de alimentación podemos pensar que ese colesterol puede ser algo problemático, puede ser un colesterol oxidado o que puede ser un colesterol totalmente benigno y que nos ayuda a todos nuestros procesos, a formar nuestras hormonas, etcétera. De hecho, muchas mujeres, tú te lo encontrarás seguro, que a nivel de regulación hormonal es por esa falta de colesterol. correcto, correcto. Es que el colesterol es imprescindible para todos los procesos de nuestro organismo. Igual que la gente, a veces me viene gente mayor y a lo mejor me dicen, es que a mi mujer, porque suelen venir cuando son mayores, vienen juntos, es que a mi mujer o es que a mi marido, no sé qué le pasa últimamente, que tiene muchas pérdidas de memoria. Mi primera pregunta siempre es la misma. Usted en su vida ha comido muy poquita grasa, ¿verdad? Hombre, claro, yo me he cuidado mucho. Ya lo Total. veo. O sea, al final, el colesterol es imprescindible para nuestro cerebro, por ejemplo, para los procesos, aparte de las hormonas, ¿no? Para los procesos neuronales. Entonces, tus neuronas no pueden funcionar correctamente sin colesterol, porque el 98% del cerebro es colesterol. Es que lo necesitamos. O sea, no tiene sentido querer bajar el colesterol. Tiene sentido querer bajar los triglicéridos, subir la vitamina D, que la hemoglobina glicosilada esté controlada. O sea, todo eso sí, pero colesterol es vida. Es Colesterol es es la es un cambio pues gradual que tiene que ir llegando y bueno, más que frustrarnos, que obviamente pues a veces también sí que puede frustrar porque es un enfoque muy reduccionista, pero bueno, tratar de dar esas recomendaciones para que llegue otro mensaje diferente, ¿no? Y sobre todo, pues una visión a lo mejor más positiva del colesterol, ¿no? Que parece eso, que es malo, ¿no? De por sí y que fuese directamente dañino. A Bueno, ver, es que al final hay que romper dogmas, porque no deja de ser un dogma, ¿no? Lo del colesterol.
Sí, por aquí Mm. nos dicen desde hace un tiempo que sigo un poco esta alimentación. He mejorado mucho y noto menos inflamación, pero no logro bajar de peso. ¿Podría ser por la resistencia a la insulina? Pues sí, una de las cosas, uno de los motivos podría ser ese. Podría ser por la Obviamente, resistencia a la insulina, pero podría ser por una resistencia a la insulina que no tiene que ver con tu alimentación, sino que a lo mejor se está manteniendo ahí por tus niveles de estrés en el día a día, o a lo claro. mejor no pierdes peso porque tienes una carga tóxica muy alta por utilizar un montón de productos con tóxicos, o por una exposición previa, o por deficiencias de tu hígado en las fases de detoxificación. O sea, es que al final, la pérdida, como me gusta explicar, que es que tú no decides la pérdida de peso en tu cuerpo realmente. Es decir, la pérdida de peso es una consecuencia de esa mejora de la salud. Aportando esos nutrientes y sintiéndote mejor, sabes que al menos estás dándole lo necesario para que se pueda producir, pero hay muchos más factores. No podemos pensar que es solo la alimentación. Exacto. Es que yo de hecho no llevo gafas, ¿eh? Esto me filtra la luz solo, la luz azul. O sea que yo veo perfectamente sin gafas. Me preguntan por aquí, o nos preguntan, mejor dicho, ¿qué tipo de grasa es buena para nuestro cuerpo? Porque hemos hablado mucho de grasa, pero creo que no nos hemos centrado en que no Sí. todas las grasas son igual, ¿no? No es lo mismo la grasa trans que la saturada, que la monoinsaturada. ¿Nos cuentas un poquitín? Vale, yo diría siempre, vale, primero, ¿cuáles son las que tenemos que tener muy bien identificadas como no saludables o como perjudiciales? Que al final son las grasas trans de los productos procesados, o incluso a lo mejor de la margarina, ¿no? Que la vendían como sana para el corazón. Y luego las grasas, el exceso de omega 6, que sobre todo viene de los aceites vegetales de semillas. Esas son las que tenemos que tener en mente, como que son muy perjudiciales y dañan el organismo, aumentan un montón la inflamación. Y a nivel, digo, grasas saludables, todo lo que provenga de un alimento que esté en la naturaleza. Eso entra grasas que puedan ser vegetales, aceite de coco, grasa saturada, grasa que puede ser animal, como la grasa saturada pues yo que sé, de la mantequilla, la yema del huevo, grasa monoinsaturada del aguacate, el aceite de oliva virgen extra, que también es más vegetal, o grasas poliinsaturadas de, por ejemplo, el omega 3 del pescado azul, o incluso un omega 6 de una fuente natural. Si no consumimos en exceso, también es necesaria y positiva. Sí, totalmente de acuerdo. Por aquí preguntan que, bueno, nos dicen, el plátano me da mucha acidez y suelo comerlo con aveno y yogur griego, ¿con qué puedo reemplazar, perdón, el potasio? Bueno, yo creo que lo que te perjudica ahí muchísimo es la avena. O sea, todo lo que son cereales, yo los quitaba. Yo lo que haría, sinceramente, en tu caso, si además el plátano te sienta mal, que yo creo que va a ser más bien la avena, cómete el yogur griego con unos frutos rojos, que mucho mejor. Un poquito de aguacate para acompañar la comida, no tiene por qué ser con el yogur. Sí. Bueno, incluso podríamos entrar a hablar de que tenemos relacionado con que en el desayuno tenemos que meter alimentos dulces y que tiene que ser diferente al resto de comidas. Y algo que trato de explicar es que eso es una creencia o un algo cultural que nos han metido en la cabeza. Es decir, el desayuno o la primera comida del día en general, puedes comer lo mismo que lo que comías en la comida de manera tradicional. Es decir, que al final es una comida más. Tienes que aportar lo que a tu cuerpo le hace bien. Exacto, por eso yo lo cambiaría entero. Yo ese desayuno, si es que es un desayuno, que no lo sé, yo lo cambiaría entero. Yo me haría unos huevos con un poquito de bacon, un poco de queso, aguacate, mucho mejor. Yo, ¿eh? Y si no, pues un yogur griego con unos frutitos rojos, Sí. genial. Y hoy mi desayuno, por ejemplo, ha sido brócoli, cocinado en mantequilla, 3 huevos, unas sardinas y luego un poco de queso de cabra con nueces. Ese ha sido mi desayuno de hoy, por ejemplo. Yo mi desayuno de hoy ha sido pollo, me he hinchado a pollo, pero mi desayuno ha sido a las 2:30 de la tarde, porque yo suelo hacer ayuno por la mañana. Es raro que yo desayune. Y Sí, por yo en aquí, general, dime, dime. no, sí, yo en general tampoco suelo desayunar. Sí que algún día sí me entra hambre antes, pero que es lo que decimos. Como estamos en contacto con nuestro cuerpo, yo sé que me puedo fiar
de ese hambre y ya está, como tranquilamente. Y hay días que a lo mejor no ceno porque ese día no tengo hambre y así de sencillo. El cuerpo Exacto. se va equilibrando solo. ¿Que un día has aportado más kilocalorías de las que necesitas? Al día siguiente aportarás menos, pero no por buscarlo tú activamente, sino porque tu cuerpo directamente te lo pedirá. O como tú dices, si has comido mucha grasa en una comida, luego posiblemente te pida menos en la siguiente y te pida más proteína, más vegetales. Exacto, exacto. Sí, es que es escuchar el cuerpo. Cuando sí desayuno, que eso no me lo quita un torero, es cuando me voy de vacaciones. Ahí sí, en mi buffet libre disfruto como una enana. Pero, pero bueno, luego hago mucho turismo, no paro, lo que muy rápido, o sea, pero sí que es verdad que entonces sí o sí no suelo cenar. O sea, es Mm, muy raro que cene cuando estoy fuera. De hecho, la semana que viene marchamos y lo más probable es que no cenemos. claro. Por aquí dicen, pero los frutos secos llevan omega 6 inflamatorio, por lo tanto no muy recomendable. A ver, el omega 6 es inflamatorio, pero lo importante es tener un ratio omega 6, omega 3, 1:1. El problema de la inflamación viene cuando tenemos un exceso de omega 6 en nuestro organismo y no tenemos suficiente omega 3. Entonces ahí sí, cuando está desequilibrado, es cuando nos está aportando esa inflamación. O sea, lo que no podemos es consumir omega 6, omega 6, omega 6, omega 6 y no consumir omega 3, omega 3, omega 3, omega 3. O sea, siempre tenemos que estar en equilibrio 1:1. Eso es lo ideal. Pues no te va a inflamar. Claro. Eso es raro. Digo, no le eches la culpa a 20 gramos de almendras de el aceite de girasol con el que has cocinado. Claro, al final sí, esas 20 gramos de almendras es un exceso dentro de ya tu alimentación, pero no es, no te tienes que centrar en esas almendras, sino en realmente en lo otro. Al final, si llevas una alimentación saludable y donde aportes omega 3 no te vas a tener que preocupar, a no ser que pues, te metas todos los días 80 gramos de frutos secos. Pues hay que tener un poco de moderación. Claro, yo siempre digo eso, que los frutos secos yo no lo veo como algo a diario. Yo lo veo como algo más puntual. O sea, precisamente por eso, ¿no? Pienso que mm, hay que priorizar los nutrientes que le vaya a aportar a mi cuerpo. Yo priorizo otra comida antes que aportar frutos secos. Otra cosa es que soy una persona humana y voy a ver una película en mi casa a gusto y me voy a comer unas pipas. Pero ni me como 1 kilo de pipas ni veo películas todos los días. Entonces, son momentos puntuales en los que decides meter un fruto seco. Mm. Por aquí me dicen, me encanta el plátano maduro, pero quiero saber si sube el azúcar en sangre. Todo lo que sean carbohidratos te van a subir el azúcar en sangre. Obviamente el plátano, que tiene mucho azúcar, eh, es de los que más te va a subir el azúcar en sangre. O sea, la fruta sube en general, por eso los que hacemos una alimentación cetogénica, la fruta que consumimos suele ser las fresas, las frambuesas, las moras, el aguacate y el coco. Mucha gente dice arándanos, pero los arándanos suben bastante la glucosa. Y a mí me gusta dejar claro que el arándano es poco y esporádico, porque no es una fruta como la fresa. El arándano sube más la glucosa en sangre y ya no es por la cantidad de carbohidratos que tiene a los 100, sino por cómo nos sube la glucosa. Entonces, siento decirte que sí, sube la glucosa. Pero bueno. Eh, Preguntas que tengo yo mías por aquí. ¿Vale? Mm, ¿Qué consejo le darías a alguien que lleva toda su vida contando calorías? Pues el primero es que tiene que tratar de reaprender y abandonar esas creencias, porque mientras siga teniendo o mientras siga pensando que necesita contar kilocalorías, cualquier otra cosa que haga va a tratar de sabotearse constantemente y va a sentir, o sea, yo les digo, tenéis que tratar de soltar la necesidad de control, ¿vale? Porque generalmente estas personas son también personas que en su día a día tienen que tener todo muy, muy controlado, ¿no? Y digo, esto al final es un aprendizaje transversal para tu vida, es decir, el tanto control que tienes en esa alimentación se extrapola al resto de aspectos, entonces cuando mejores este aspecto, cuando trates de soltar el control aquí, vas a ver beneficios también en cómo te relacionas con las personas, cómo te relacionas con tus horarios, con tu día a día. Entonces trato también de enfocarlo un poquito por ahí, de que puedan ver de que eso es positivo y que muchas veces soltar el control no es algo que te vaya a alejar de tus objetivos, sino que te ayuda a tener mucha más paz mental
y a vivir y a disfrutar mucho más de la alimentación. Pero al final es, si has decidido o has confiado en alguien que te dice que no hagas esto, tienes que tratar de confiar plenamente y experimentar un poco lo que te quiere contar por lo menos 3 meses, porque si no todo el rato va a ser un constante sabotaje. Entonces, como digo, soltar el control, ay, es que creo que estos son 1800 kilocalorías y yo se supone que debería comer 1600. Si empiezas así, al final No, no vas a poder progresar. Entonces, lo que te permite poder salir de ahí es en realmente tú realizar eso, decir, ostras, pues llevo mucho tiempo sin contar kilocalorías y no ha pasado nada, o estoy comiendo más kilocalorías que antes y realmente no ha pasado nada. Si hiperreaccionamos, que es muchas veces lo que pasa, que las personas son muy reactivas a cualquier cambio en un día o el peso en una semana o unas analíticas en un momento puntual, si hiperreaccionamos y eso nos hace tomar decisiones apresuradas, al final es un error. Hace poco, pues un caso de una persona lleva mucho tiempo sin comer grasas, el colesterol, por ejemplo, le aumentó a 400. Te hizo unas analíticas a las 2 semanas en 400. ¿Qué pasa? A los 2 meses seguía alimentándose igual y su colesterol se había estabilizado en 220. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta y no podemos tampoco sobrereaccionar. Si de repente ella empieza a cambiar esa alimentación a las 2 semanas por ver esa analítica, estaría cometiendo un error y no estaría escuchando a su cuerpo, porque ella me decía, joder, me siento con mucha más energía, con mucha más vitalidad, no tengo hambre. Las sensaciones eran buenas. Si nos centramos solo por unos números, en este caso analíticas, pero por ejemplo, números de una aplicación de kilocalorías, al final no nos centramos en las sensaciones de nuestro cuerpo y nuestro bienestar. sí, estoy totalmente de acuerdo, porque eso yo lo he vivido también. Gente que a lo mejor estás tratando, ¿no? Y que de repente se hacen una analítica y me dicen, pero Monse, no entiendo porque yo me siento súper bien, estoy súper ágil, duermo mejor, estoy de mejor humor, pero mira las analíticas, tengo el colesterol a tanto, ¿no? Y yo les digo exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Que vas por buen camino, sigue por ahí y todo lo demás se irá estabilizando. Además, repito, el colesterol es vida y es necesario para el organismo. O sea, y lo que dices del control, ¿no? Yo lo veo mucho en gente, que eso lo he vivido yo también en mis carnes, que se pesa todos los días. O sea, es súper dañino pesarse todos los días. Estés queriendo perder peso o no, pesarte a diario, y yo se lo digo, no te peses a diario porque te genera estrés. Y hubo una chica que me dijo, a mí no me genera ningún estrés, y me lo dijo además muy a la defensiva, ¿sabes? Que yo pensé, pues menos mal que no te genera estrés, ¿sabes? Y por supuesto que te genera estrés, porque tú te estás pesando todos los días porque necesitas tener el control de cuánto estoy perdiendo en un día. Y si no estás perdiendo, ya te estás poniendo nervioso. Aunque tú no lo percibas, por dentro te está subiendo el cortisol. Y si te está subiendo el cortisol, como tú decías antes, te estás saboteando. O sea, estás yendo contra ti. Deja que fluyan las cosas, deja que todo se vaya estabilizando, poniéndose en su lugar y al final, como decimos siempre, la pérdida de peso es un daño colateral eh, que va a suceder sí o sí cambiando tu alimentación a lo mejor. O sea, no lo vas a poder evitar, es inevitable la pérdida de peso y es necesaria, claro. Una persona que está en normopeso no va a perder peso, se va a quedar como está, ¿no? Porque está aportando su cuerpo lo que necesita y ya está. Pero una persona que necesite perder peso, que por aquí lo han comentado, ¿no? ¿Qué pasa? Que cambia mi alimentación y no estoy perdiendo peso. Pues puede ser que esté revirtiendo tu tolerancia a la insulina. Puede ser que tu hígado esté sanando. Puede ser que estés eliminando tóxicos. Cuando todo eso deje de pasar y tu cuerpo ya se empiece a estabilizar, vas a empezar a perder peso. Eso es inevitable. Claro, por eso de nuevo es centrarse en, vale, no estás perdiendo peso, pero estás alimentándote de manera saludable, te estás cuidando, te estás sintiendo bien. Entonces, al final es que es un poco, es un enfoque muy desde a lo mejor de, de el ego o darle demasiada importancia al plano físico, que lo entiendo, porque todos nos queremos ver bien, pero Claro. si miramos con un poquito más de profundidad, lo que te estás diciendo a ti mismo es, me da igual cómo yo me sienta, lo único que me importa es lo que yo vea o lo que expresa en la báscula, ¿no? Entonces, al final es algo que incluso es un acto
totalmente contrario al amor propio, porque te está dando igual como tú te estás sintiendo y lo único que te estás centrando, estás basando tu valía en ese peso. Que sí, que será importante y al final, si necesitas perder peso, eso es algo a lo mejor objetivo, pero no quieras forzarlo o plantearlo como el objetivo, sino plantearte como objetivo esos cambios de hábitos, ese, oye, pues ya no me domina la comida, ya puedo estar haciendo un poco más mi vida, me siento más animada, no tengo tantos problemas para dormir, o sea, hay mucho más allá y si al final la consecuencia es que tú, esto que te está haciendo sentir bien, no durante un mes, 2 meses y que a lo mejor todavía no ves resultados, manténlo 3 años, ahí está el valor, manténlo 3 años, ya verás como en 3 años siguiendo haciendo esto, has perdido peso, es que no tiene fallo. Pero es que además pretendemos perder el peso que hemos ganado en 3 años en 3 meses. Eso tampoco es. O sea, hay mucha gente que a lo mejor dice, es que este mes solo he perdido 5 o 6 kilos. ¿Perdona? ¿Perdón? O sea, ¿has perdido 5 kilos en un mes? 5 kilos, una garrafa de agua en volumen. O sea, ¿vale? Has perdido 5 kilos. Si hubieras ganado 5 kilos en un mes, ¿a qué te parecería mucho? Hombre, sí. Coño, pues si los has perdido también es mucho. O Sí. sea, al final, también tenemos que ser un poco objetivos y decir, bueno, si he tardado 3 años en ganar peso, no voy a perderlo en 3 meses. Voy a necesitar que mi tiempo, o sea, que mi cuerpo lleve su tiempo, haga sus funciones, haga sus reparaciones y ya Sí. cuando se repare empezaré también a perder más peso. Claro. Vale, Por ejemplo, creo que es importante, volviendo por ejemplo a esa chica con la alimentación, no estoy bajando de peso. Yo digo muchas veces, digo, llega un punto cuando la alimentación, si te has puesto en manos de alguien o incluso ya has modificado tu alimentación en base a lo que puedas seguir, te estás sintiendo bien y crees que está bien, digo, no te obsesiones con la alimentación porque hay muchas personas que van dando bandazos de una alimentación a otra. Digo, al final la alimentación no debe ser realmente perfecta para conseguir objetivos. Entonces, si no estás perdiendo peso, pese a que tu alimentación crees que es buena, ponte a ver otras cosas. Es decir, vale, estás durmiendo esas 8 horas, estás moviéndote todos los días, cómo son tus niveles de estrés, te expones al sol. Si de tú verdad, empiezas a reunir todos esos hábitos en tu día a día, manteniendo la misma alimentación, estoy seguro de que va a haber un impacto positivo en no solo en salud, sino en pérdida de peso. Que a veces nos obsesionamos con la alimentación. Vale, si no estoy perdiendo peso, tengo que cambiar la alimentación. Que no, que la alimentación ya es, a lo mejor ya es como dices tú, has pulsado el botón para que el cuerpo funcione bien con esa alimentación. Pero es que le falta pulsar otros 5 botones que son necesarios. correcto, la has clavado. La has clavado, la verdad que sí, es que al final es un todo, ¿no? O sea, tu organismo no es los ojos por un lado, el sueño por otro, no, es un organismo, es un todo. Entonces, si no estás descansando bien, no estás reparándote. La reparación es fundamental. Si no estás ayunando, no estás haciendo autofagia. Si no estás exponiéndote al sol, tus hormonas no pueden estar bien, porque la vitamina D se llama vitamina, pero es una hormona. Y las hormonas trabajan como un reloj, es un mecanismo. Si un mecanismo falla, el reloj no funciona. Esto es un poco igual. Al final, las hormonas son también muy importantes. Por eso me da tanta rabia cuando veo analíticas con 20, 19, 21 de vitamina D y les digo, ¿pero y el médico te da vitamina D? Sí, una pastilla de hidroferol cada 15 o 20 días. Perdona, o Ya. sea, tendréis que estar tomándolo a diario y expuesta todos los días al sol. O sea, es muy importante todo eso, no se le da la suficiente importancia, porque la alimentación sí es fundamental. Al final todo lo que entra por aquí nos va a todo el cuerpo, pero todo lo demás también, lo que entra por aquí también. Lo que entra por aquí, la intoxicación que nos entra por aquí también. Yo no tengo antena en televisión desde el 4 de agosto. Hostia, soy muy feliz, Marcos, tío. ¿Sabes? Porque esta intoxicación ya no me entra más. O sea, dijimos, hasta aquí hemos llegado, no quiero intoxicar mi vida con toda la porquería que nos vomitan por televisión. Y yo ahora tengo la tele, pero me pongo una serie, me pongo una peli, o no me pongo nada. O sea, no lo necesito. Y soy más feliz. Al final, Se no puede, todo. se puede perfectamente. Digo, al final de lo que te tienes que enterar, te vas a enterar igualmente. Es que es así. Efectivamente, efectivamente. Si me lo cuentan aquí en el trabajo y si no te llega por el móvil y si no, o sea, la información te llega, pero intentemos filtrar en su mayoría todos los tóxicos, intentemos eliminarlos. Yo, por ejemplo, ayer hablaba un poco del flúor, ¿no? Que es súper dañino también y no le damos importancia. Estamos bebiendo mucha agua del grifo.
¿Es perjudicial el plástico de la botella que compramos de agua? Pues sí, pero yo en mi caso prefiero el plástico a que me calcifiquen la glándula pineal con el flúor, por ejemplo, ¿no? O sea, al final son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y está muy bien porque, jolín, tanto tú como yo, como mucha gente, compartimos gratuitamente muchísima información que mucha gente piensa que a lo mejor subir un post es darle un botón y ya está. Pero subir un post es primero tener los conocimientos, ¿no? Investigar, aprender, querer saber y adquirir ese conocimiento lo más limpio posible y transmitirlo. Para poder transmitirlo tienes que crear el post, tienes que editarlo, tienes que hacerlo, tienes que dedicar un tiempo muy valioso porque el tiempo es algo que no vuelve, que regalas y que hay mucha información ahí de valor que os puede servir tanto en los canales de YouTube como en Instagram, como en todas partes. Utilizarla, tío, utilizarla. O sea, de verdad, en la alimentación, el descanso, el estrés, meditar, es súper importante. Quitar tóxicos y aportar nutrientes. Sí. Yo me quedo con esa frase, que ya llevamos más de una hora y también me Vale, sabe. por cerrar, para mí hay algo muy importante que es, justo estaba meditando antes de empezar aquí, es, yo creo que no podemos obsesionarnos con toda la exposición a tóxicos que nos rodea, es decir, que nos suponga como un malestar de querer obsesionarnos con todo hasta el punto de no vivir, porque realmente no lo podemos controlar. Que sí está bien como ir asimilando nuevas cosas según van viniendo. Pero lo que sí que tenemos que poner especial atención es a esa cantidad de tóxicos sobre los que sí tenemos decisión y que de hecho es lo más importante, que es la alimentación. Entonces yo digo, vale, si tú te centras en tu alimentación y la alimentación es buena, aporta esos nutrientes, no incluyes esos tóxicos, puedes tratar de a lo mejor vivir más tranquilo respecto al resto de cosas, ¿no? Y no vivir obsesionado de un poco de microplásticos o la polución del aire, que hay muchas personas que al final no viven, me lo encuentro mucho, que tengo que hacer una tarea de, oye, digo, me estás hablando de cosas que ni siquiera yo sé, es decir, no hace falta para estar sano saber todo eso, tienes que al final tener un conocimiento accionable, entonces si el saber X cosas te va a transmitir más malestar, es peor, No, pero sí que... sí. No, y que además si tú eliminas los tóxicos más gordos, la alimentación, el flúor, etcétera, tu cuerpo te va a permitir poder asimilar, o por así decir, ¿no? Sí, Los tóxicos que no puedes controlar, no puedes no respirar el aire, sí. ¿no? Entonces, no te obsesiones con lo que no puedes controlar. No es lo que decíamos antes, la obsesión del control y tal tampoco es buena. Entonces, es importante tener información y filtrarla. Pero no, con lo que me quedo es que se me ha hecho muy corto el live, así que cuando quieras repetimos. Vale, está hecho. Al final es un placer. Podemos buscar. Bueno, al final hemos hablado también de bastantes temas que es interesante que al final vayamos también diversificando un poco. Hay muchas cosas de las que hablar, así que seguro, para mí ha sido un verdadero placer. He estado muy, muy a gusto. Gracias por abrirme tu casa, o bueno, o vuestra casa y encantado de haber tenido esta conversación. Espero de verdad que haya sido útil para las personas, sobre todo, como digo yo, para abrir una ventana nueva a nuevas posibilidades, eso por lo menos, ¿no? Y cuestionarte ciertas cosas y luego, como siempre digo, no me creas, experiméntalo, pero tienes que atreverte a experimentarlo. Mira, muy buena frase esa, experimentalo, pero tienes que atreverte. Mm. Muy bueno, de verdad. Y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. O sea, es que si no te atreves, si no lo pruebas, mm, no puedes criticar lo que no conoces. Y nada, el placer es mío, Marcos, de verdad. Cuando quieras repetimos, me ha encantado conocerte, pasar este ratito contigo, ha sido un placer, he estado muy a gusto. Y nos vemos en tu casa o en la mía. La siguiente vez en la mía. Gracias, Monse, de verdad. Gracias a ti, cariño. Un besito a todos y gracias. Que tengas muy buen día. Igualmente, hasta la próxima.